Muy buenas, mi nombre es Jefferson Huertas y mi grupo está conformado por Nico Leal y María Fernanda Suárez. Hoy les vamos a hablar y a contar sobre los procesos que utilizamos para resolver tres ejercicios de aplicaciones de la derivada. Este primer ejercicio es básicamente hallarle todas las características de esta función. Esta función es x al lado sobre raíz de x al lado menos uno. Le vamos a hallar el dominio, el dominio, el rango, las asíntotas, lo intercepto con los ejes, si es inyectiva, sobreyectiva. Y ahora es cuando vamos a utilizar las derivadas que hacen hallando los máximos y los mínimos, los máximos o los mínimos relativos de la función y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, además de sus puntos de inflexión y concavidad. Primero, para hallar el dominio, igualamos el denominador mayor que cero. Esto nos deja una inecuación, inecuación cuadrática, la cual resolvemos con método cementerio. Esto nos dice que es mayor que cero, por lo que toma el intervalo positivo del cementerio, lo que sería de menos infinito hasta menos uno, unido de uno a más infinito. Ahora continuamos con los interceptos con los ejes. Para hallar el corte con el eje x igualamos la función a cero y pues realizamos el despeje de x. Esto nos da que hay un corte con el eje x en x igual a cero. Pero al conocer ya el dominio de la función que va desde menos infinito hasta menos uno, unido desde uno hasta más infinito, podemos llegar a la conclusión de que como x igual a cero no hace parte del dominio, entonces no hay corte con el eje x. En el corte con el eje y reemplazamos el x por cero para hallar cuando y vale cero. Y pues en este caso también nos damos cuenta de que no hay corte con el eje y, porque nos da una indeterminación en el denominador, que es una raíz negativa. Primero, y ahora para hallar la asíntota lo vamos a ver con límites. Primero vamos a hallar la asíntota vertical, las asíntotas verticales, este es el límite de cuando x tiende a una constante y esta tiene que ser igual a infinito para que haya una asíntota. En este caso es x cuando tiende a uno. En este caso podemos hablar el límite de una y nos da que uno sobre cero. Esto es una indeterminación que en realidad es infinito. En el caso de menos uno nos da el mismo caso, uno sobre cero que es igual a infinito. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que hay dos asíntotas en uno y en menos uno. Pero ¿por qué tomamos el valor de uno y de menos uno? Por el dominio. De menos infinito a menos uno y de uno hasta más infinito. Porque en ese momento es cuando empieza el dominio de la función. Y ahora en esta función podemos ver que tiene asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, hay un x al lado sobre x al lado, pero aquí hay una raíz. Esto nos indicaría que en realidad es un grado menor, por lo que significa que oblicua. Y al haber asíntota oblicua no hay asíntota vertical. Muy bien, para hallar la asíntota oblicua, esa tiene una forma, que es y igual a m de x más b. Para hallar m, que es la pendiente, evaluamos el límite de la función sobre x. Aquí simplemente realizar el proceso de la ley de extremos, nos quedaría así la función, simplificamos, nos daría x sobre raíz de x a la 2 menos uno y ahora lo damos el límite. Este límite se evalúa dividiendo toda la función sobre el x con el que tiene el grado más alto. En este caso sería uno, a pesar de que aquí hay un x a la 2, pero está la raíz. Entonces dividimos todo por x. X sobre x y raíz de x a la 2 menos uno sobre x. Para poder simplificar esto, reescribimos este x a raíz de x a la 2 que es igual a x. Para poder meter este x a la función y poder simplificarlo todo. Esto nos da es un caso especial de los límites cuando hay uno sobre x y algún exponente y cuando el límite tiende a infinito, eso significa que es cero, por lo que nos quedaría uno sobre, estos implicados sería uno sobre raíz de uno que es igual a uno. Entonces ya aquí tenemos la pendiente que es uno. Pero en este caso se debe evaluar por la izquierda y por la derecha, por lo que quedaría un m igual a más o menos uno. Es decir, tendríamos dos pendientes para encontrar dos asíntotos. Ahora para hallar b, que recordemos que es y igual a m de x más b, la forma de las asíntotas oblicuas, hacemos el límite de la función menos m de x. M, que es uno y x, pues quedaría menos x. Aquí realizamos primero la resta, lo cual
generaría esto y ahora factorizamos este x. Ahora para que nos quede más sencilla, toca racionalizar. Racionalizamos esta parte de x menos raíz de x a la 2 menos 1. Y al otro paso la pasamos a más para que sea como una diferencia de cuadrados. Ya cuando la tenemos así, simplemente simplificar. Nos quedaría x sobre raíz de x a la 2 menos 1 más x a la 2 menos 1. En este caso volvemos a realizar el, el paso de evaluar el límite, que es dividir todo por el que tiene el x con exponente mayor, que sería x a la 2. En este caso también nos toca aplicar el mismo método que utilizamos en la asíntota pasada para hallar m, que es de reescribir el x como raíz de x a la 2 para poder meterlo dentro de la raíz. Esto ya simplemente simplificar nos quedaría 0/2, que es igual a 0. Por lo tanto, las asíntotas nos quedaría y igual a x y y igual a menos x, por este más menos. Ahora vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para hallar los puntos críticos. Simplemente vamos a empezar reescribiendo la función para que nos quede más sencilla para eliminar esa raíz y poder, en vez de hacer una regla del cociente, hacer una regla del producto. La función ya nos quedaría x a la 2 por x a la 2 menos 1 por elevada a menos un medio. Ahora realizamos una regla del producto, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Al ser este un producto, se utiliza regla de la cadena en la parte del x a la 2 menos 1 a la menos un medio. Ya simplemente después de esto es factorizar los términos que están comunes antes en el primer término que va antes del más y en el siguiente después del más, que sería 2x por x a la 2 menos 1 menos 3 medios. Se factoriza el x a la 2 menos 1 menos 3 medios con el término menor, en este caso pues es menos 3 medios. Realizamos lo que está a la derecha dentro del paréntesis, del paréntesis y simplificamos. Luego reescribimos esto otra vez forma de raíz y para hallar los puntos críticos igualamos esta derivada a cero. Al igualar esto a cero, ahora toca despejar las x. En este caso empezamos a dar los despejos, el denominador pasa a multiplicar al otro lado, entonces cancela, lo mismo en el 2x, el x a la 2 sobre 2 menos 1 quedaría x a la 2 sobre 2 igual a 1 y luego x a la 2 igual 2, lo que nos dejaría dos respuestas, x igual más o menos raíz de 2 y ya ahí tendremos los dos puntos críticos, que es x igual raíz de 2 y x igual a menos raíz de 2, pero también se hallan otros dos puntos críticos más porque es cuando la función existe, que serían en este caso las asíntotas, que serían x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora para hallar el criterio de la segunda derivada, esto sirve para hallar los puntos de inflexión y para conocer la concavidad de la función, pero esto ya lo vamos a hacer más adelante. Tomamos la derivada que nos había dado anterior y la reescribimos. Resolvemos el producto que hay arriba, que nos daría x a la 3 menos 2x, y hacemos lo mismo que hicimos con la primera derivada. Reescribimos la raíz que está abajo para que nos quede como un producto y sea más sencilla. Y simplemente volver a aplicar regla del producto para derivarla y a la vez regla de la cadena en el x a la 2 menos 1 elevado a menos 3 medios. Hacemos lo mismo, el primero derivado por el segundo sin derivar y luego el primero sin derivar por el segundo derivado. Luego simplemente factorizamos lo que está en común en los dos términos y empezamos a simplificar en el paréntesis de la derecha. Luego posteriormente resolvemos esto y luego mandamos otra vez esto, el del x a la 2 menos 1 a la menos 5 medios, abajo para reescribirlo como raíz nuevamente. Esto ya al simplificar toda la parte de la derecha nos daría que la segunda derivada es x a la 2 más 2 sobre raíz de x a la 2 menos 1 a la 5. Esto lo vamos a igualar a 0 para hallar los puntos de inflexión, pero en este caso nos da una indeterminación que es una raíz negativa, por lo que podemos llegar a la conclusión de que no hay puntos de inflexión en esta función. Ahora vamos a realizar esta tabla para poder reconocer más datos de la función. Realizamos unos intervalos que van desde el menos infinito hasta los puntos críticos, desde el menor al mayor. Por ejemplo, desde menos infinito hasta menos raíz de 2, luego desde menos raíz de 2
hasta -1, que ya habíamos visto que era otro de los puntos críticos, de -1 hasta 1, de 1 a raíz de 2 y de raíz de 2 hasta más infinito. Escribimos un valor de prueba que esté dentro de cada intervalo. En este caso elegimos el -2, el -1,2, el 0, el 1,2 y el 2. Lo evaluamos en la función y luego tenemos en cuenta los signos de las derivadas de la segunda derivada, ya que el signo de la primera derivada nos va a indicar si es creciente o decreciente. Y el signo de la segunda derivada nos va a indicar su concavidad, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Para conocer si es decreciente, el signo tiene que ser negativo. Para conocer si es creciente debe ser positivo en la primera derivada. Y en la segunda derivada, para conocer su concavidad, si es positivo va hacia arriba, si es negativo va hacia abajo. En este caso podemos ver que en el primer intervalo es decreciente y en el segundo creciente. Eso que nos indica que debido a la forma, ahí hallamos que hay un mínimo relativo en menos raíz de 2. Y pues en este caso la concavidad es igual. Y en 1, raíz de 2 y en raíz de 2 hasta más infinito, tiene el mismo caso, el cambio de signo, de menos a más. Por lo tanto, también hay un mínimo relativo en raíz de 2. Y pues, como se puede ver por los puntos de inflexión, en realidad no hay cambio de concavidad, por lo que la función siempre tiene la misma concavidad. Ahora vamos a hallar más elementos de esta función. Que primero la paridad. Comprobamos que f de x debe ser igual a f de menos x para que la función sea par. Entonces evaluamos en la función menos x, que nos da la misma función, que es x al lado sobre raíz de x al lado menos 1. El codominio para todas estas funciones reales es el mismo, que son los reales. El rango va de 2 a más infinito. ¿Cómo hallamos el rango? El rango es debido a que hay mínimos relativos en menos raíz de 2. En raíz de 2 lo evaluamos en la función, lo cual nos va a dar 2. Y este 2 va a ir desde más infinito al ser un mínimo. Es creciente, pues utilizamos esta tabla que aquí decíamos de creciente. En este caso de menos raíz de 2 hasta menos 1 es creciente. Unido de 2, de raíz de 2 hasta más infinito. Y pues la concavidad va en todo el dominio que es de menos infinito a menos 1, unidos de 1 a más infinito. Aquí nos dice que no es inyectiva por el criterio de la línea horizontal. Estas ya las mostraré más adelante en la gráfica. Ni sobreyectiva debido a que el rango es diferente del codominio. Y esto se puede comprobar básicamente viendo el codominio del rango. Y pues por lo tanto tampoco sería biyectiva porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y aquí esta ya sería la gráfica. Lo que le decía que no es inyectiva por el criterio de la línea horizontal es que si trazamos una línea horizontal solamente puede ser cruzada una vez y en este caso la cruzaría 4 veces. Y aquí ya podemos ver claramente las dos asíntotas en x igual a menos 1, x igual a 1, la asíntota de y igual a x y y igual a menos x y los dos mínimos relativos en raíz de 2 y menos raíz de 2. Y ahí como se puede comprobar que el rango que el menos raíz de 2 da 2 y en raíz de 2 también da 2. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Leal Cardona y pertenezco al programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío. Este video es creado con el fin de exponer un problema de cálculo diferencial relacionado con las aplicaciones de la derivada. Bueno, a mí me corresponde el ejercicio número 2, el cual nos plantea hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir en un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado si la base del rectángulo coincide con la base del triángulo. Bueno, este es un problema de optimización que se puede hacer gracias a las derivadas. Entonces, lo que primero debemos hacer es crear un bosquejo sobre el problema. Entonces, sabemos que el triángulo es un triángulo equilátero, entonces todos sus lados miden lo mismo y la base de este será 10 centímetros. Ahora, el rectángulo. La base del rectángulo coincide con la base del triángulo, entonces esta base será los 10 centímetros menos dos distancias que no conocemos. Estas dos distancias son iguales, entonces las llamaremos con la variable x, lo cual nos permite afirmar que la base del rectángulo será 10 menos 2x y la altura de este va a ser una variable que tampoco conocemos, la cual llamaremos la variable y. Entonces, ahora, para resolver este problema, debemos crear una función con la cual vamos a trabajar. La función será el área del rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Ahora conocemos estos valores. El área, la base es 10 menos 2x. Todo esto multiplicado por la altura, la cual es y.
Ahora debemos dejar la función en términos de una sola variable. Para esto vamos a utilizar las relaciones geométricas. En primer lugar, vamos a hallar la altura del triángulo con la fórmula h es igual a raíz de 3 sobre 2 por el lado. El lado ya lo conocemos debido a que nos lo da el ejercicio, el cual es 10 centímetros. Entonces reemplazamos este valor en la fórmula, lo que nos daría que la altura es igual a raíz de 3 sobre 2 por 10. Realizando este procedimiento nos da que la altura es igual a 5 raíz de 3. Bueno, conociendo la altura, vamos a utilizar el teorema de Tales en el siguiente triángulo. Este triángulo es la mitad del triángulo que aparecía en el principio, para poder aplicar el teorema de Tales de semejanza. Ahora vamos a hallar los valores de este triángulo. Bueno, entonces, la altura ya la conocemos, la cual hallamos hace un momento, que es 5 raíz de 3. La base sería la mitad de la base del triángulo anterior. Si la base del triángulo anterior era 10 centímetros, la base de este será 5 centímetros. Ahora, para poder utilizar el teorema de Tales, vamos a utilizar el triángulo que se forma en este espacio. Entonces, la altura de este triángulo no la conocemos porque es una altura desconocida. Entonces, la altura será 5 raíz de 3, la altura del grande, menos la altura del rectángulo, que sería y. Entonces sería 5 raíz de 3 menos y. La base de este triángulo será la base, la mitad de la base del rectángulo anterior. Sabemos que la base del rectángulo anterior era 10 menos 2x. Entonces la base de este triángulo nuevo será 10 menos 2x dividido 2, lo cual nos dará como resultado 5 menos x. Ahora vamos a plantear la semejanza. La semejanza, gracias al teorema de Tales, nos dice que la altura sobre la base del triángulo grande es igual a la altura sobre la base del triángulo pequeño, lo que nos daría 5 raíz de 3 sobre 5 es igual a 5 raíz de 3 menos y sobre 5 menos x. Entonces vamos a empezar a resolver la fórmula para despejar y en función de x, que es lo que necesitamos hallar. Entonces, este 5 se despeja con este 5 y se convierte en 1, pues porque hay lo mismo arriba que abajo. Entonces nos daría raíz de 3 es igual a 5 raíz de 3 menos y sobre 5x. Multiplicamos a ambos lados por 5 menos x, lo que nos daría 3 por 5 menos x es igual a 5 raíz de 3 menos y. Aplicamos la propiedad distributiva, lo cual nos daría 5 raíz de 3 menos x raíz de 3 es igual a 5 raíz de 3 menos y. Como tenemos el mismo término a la izquierda y a la derecha al igual, lo podemos cancelar, lo cual nos daría menos x es igual, menos x raíz de 3 es igual a menos y. Y multiplicamos a ambos lados por menos, lo cual nos daría que y es igual a x raíz de 3. Entonces el teorema de Tales nos dio la posibilidad de hallar el valor de y en función de x para poderlo reemplazar en la fórmula que habíamos dicho al principio. Entonces, aquí tenemos la fórmula del área del rectángulo y aquí ya tenemos el valor de y en función de x. Lo que haremos ahora es reemplazar el valor de y en el área, lo que nos daría 10 menos 2x, todo esto multiplicado por x raíz de 3, que es el valor de y. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, lo cual nos daría que el área en función de x es igual a 10 raíz de 3 x menos 2 raíz de 3 x al cuadrado. Entonces ahora lo que debemos hacer, ya cuando tenemos la función en términos de una sola variable, es derivarla para obtener los valores de x que harán que sea un máximo o un mínimo de la función. Bueno, entonces la vamos a derivar. Lo que primero tenemos que hacer es, este primer término es una constante, entonces este va a ir multiplicado por la derivada de x, la cual es 1, menos la segunda constante por la derivada de x al cuadrado, la cual es 2x. Entonces esto nos da como resultado que la derivada de la función es 10 raíz de 3 menos 4 raíz de 3x.
Entonces, proseguimos igualando la derivada a cero para obtener los números críticos teniendo en cuenta el dominio de la función. Entonces, sabemos que el dominio de la función debe ir desde cero, pues es una distancia, entonces no va a poder ser negativa, entonces tiene que ser mayor de cero hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque sabemos que va inscrito en un triángulo de 10 centímetros de lado, entonces este no va a poder ser mayor debido a que está inscrito sobre el triángulo. Entonces el dominio de la función va desde cero hasta 10 incluyéndolos. Ahora proseguimos a igualar la derivada a cero, la cual nos daría 10 raíz de 3 menos 4 raíz de 3x igual a cero. Sumamos a ambos lados 4 raíz de 3x, lo cual nos daría 10 raíz de 3 es igual a 4 raíz de 3x. Dividimos a ambos lados por 4 raíz de 3, lo cual nos daría 10 raíz de 3 sobre 4 raíz de 3 es igual a x. Simplificamos el raíz de 3, pues está arriba y abajo, lo cual nos daría 1. Y entonces tendríamos como resultado que x es igual a 10 cuartos. Entonces, simplificando esta fracción nos daría que x es igual a 5 medios. Cuando ya tenemos el número crítico para x, entonces proseguimos a evaluarlo a la izquierda y a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos un valor a la izquierda y otro a la derecha para evaluar su cambio de signo. Entonces un valor a la izquierda sería 1.5 y un valor a la derecha sería 3.5. Entonces cuando evaluamos el valor a la izquierda la tenemos que evaluar en la derivada. Entonces despejando la x en esta derivada que sería igual a 1.5 nos daría que la derivada es igual a 10 raíz de 3 menos 4 raíz de 3 por 1.5, lo cual nos da un número positivo que es 4 raíz de 3. Y el valor a la derecha es 3.5. Reemplazando este valor en la función, en la derivada, nos daría que la derivada es igual a 10 raíz de 3 menos 4 raíz de 3 por 3.5, lo que nos da como resultado menos 4 raíz de 3. Esto es un número negativo, entonces podemos observar que cuando se va de un valor de izquierda a un valor de derecha, hay un cambio de signo de positivo a negativo, lo cual generará un máximo, que es lo que estamos buscando, pues es lo que nos plantea el ejercicio, el área máxima del rectángulo. Entonces, como ya sabemos que cuando x vale 5 medios genera un máximo, ya podemos pasar a reemplazar este valor de x en la fórmula del área. Entonces nos daría que el área en función de x es igual a 10 raíz de 3 por x menos 2 raíz de 3 por x al cuadrado, lo cual nos da, ya reemplazándolo, que el área es igual a 10 raíz de 3 por 5 medios menos 2 raíz de 3 por 5 medios al cuadrado. Entonces, resolviendo esto nos daría 25 raíz de 3 menos 25 raíz de 3 sobre 2, lo que es igual a 25 raíz de 3 sobre 2. Aproximándolo nos daría que el área máxima del rectángulo sería igual aproximadamente a 22 centímetros cuadrados, en lo cual lo hallamos gracias a las derivadas y sus aplicaciones de optimización. Muchas gracias. El ejercicio número 3 nos dice, dos aviones vuelan a la misma altura en dos rutas paralelas distantes 50 kilómetros, siempre en dirección este. Sus velocidades respectivas son 240 kilómetros por hora y 180 kilómetros por hora. A las 12 horas, uno de ellos está al norte del otro. Las preguntas son, ¿con qué velocidad se separan a las 14 horas? Y pasando un tiempo t, la distancia entre los aviones en la gráfica de vuelo. Con esto ya podemos empezar a hacer la gráfica. Sabemos que los aviones se encuentran a una distancia, a una altura de 50 kilómetros y que van en dirección este. Entonces a este lado lo llamaremos X, que será la diferencia entre las distancias de los dos aviones. Esto nos forma un triángulo rectángulo, el cual a su tercer lado lo llamaremos S. Sabiendo que X es la diferencia de recorrido lineal entre los aviones a causa de la diferencia de velocidades, tenemos información que es la velocidad del avión A es 240 km por hora y la velocidad del avión B es 180 km por hora. Nos piden qué pasa a las 14 horas. Y como sabemos que los aviones tienen esta velocidad a las 12 horas, entonces es que pasa 2 horas después. La distancia del avión A será igual a 240 km por hora por las 2 horas. Que entonces el avión A las 2 horas después estará a una distancia de 480 kilómetros.
El avión B tiene una velocidad de 180 km por hora, multiplicado por las 2 horas será igual a 360 km. Por lo tanto, X es la diferencia de las dos distancias, que entonces X será 480 km menos 360 km. X será igual a 120 km. Conociendo los dos catetos del triángulo, podemos hallar su tercer lado, que será la hipotenusa, con el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso la hipotenusa será S y los catetos serán X y 50. Reemplazamos los datos, que S al cuadrado es igual a X al cuadrado, que será 120 al cuadrado, más 50 al cuadrado. Entonces, S al cuadrado es igual a 120 al cuadrado, que será 14.400, y 50 al cuadrado, que será 2.500. Tenemos que S al cuadrado es igual a 16.900. Necesitamos despejar S. Para esto sacamos raíz a ambos lados y nos queda que S es igual a la raíz de 16.900. Entonces con esto sabremos que S es igual a 130 kilómetros. Listo, ya tenemos la gráfica de vuelo. Con esto responderemos la segunda pregunta, que es: pasando un tiempo t, la distancia entre los aviones es la gráfica de vuelo, que es lo que acabamos de responder, y con qué velocidad se separan a las 14 horas, que esto lo haremos con la derivada respecto al tiempo. Tenemos que S al cuadrado es igual a X al cuadrado más 50 al cuadrado, entonces la derivada de esto será 2S por la derivada de X respecto a la derivada del tiempo, que es igual a 2X por la derivada de X respecto a la derivada del tiempo, y como tenemos un mismo valor a ambos lados, lo podremos cancelar. Nos quedará que S por la derivada de S con respecto a la derivada del tiempo es igual a X por la derivada de X respecto a la derivada del tiempo. Necesitamos despejar derivada de S con respecto a la derivada del tiempo, y como S está multiplicando, lo pasamos a dividir. Ya con esto podemos pasar a reemplazar valores. Sabemos que X es 120 kilómetros, que S es 130 kilómetros. Ahora vamos a hallar la derivada de X con respecto a la derivada del tiempo, que es la diferencia de las distancias de los dos aviones, que será 120 kilómetros sobre el tiempo, que serán las 2 horas. Esto nos dará un valor de 60 kilómetros por hora. Entonces sabremos que la derivada de X con respecto a la derivada del tiempo es 60 kilómetros por hora. Ya pasamos a reemplazar en la derivada que teníamos anteriormente, teniendo que X es 120, que S es 130 kilómetros y que la derivada de X con respecto a la derivada del tiempo es 60 kilómetros por hora. Entonces sabremos que la derivada de S con respecto a la derivada del tiempo será 7.200 kilómetros sobre 130 horas. Entonces con esto tenemos que la derivada de S con respecto a la derivada del tiempo será de 55,38 kilómetros por hora. Entonces acá sabremos que a las 14 horas los aviones se separan a una velocidad de 55,38 kilómetros por hora. Y respondiendo a la otra pregunta, que pasando un tiempo t, la distancia entre los aviones es la gráfica de vuelo, acá tenemos todos los datos que nos piden para responder a esta.